Omar, nuevamente, por enésima vez, bienvenido al Observatorio Astronómico Nacional de Tonancintra, a la cúpula del telescopio de Urmetro. Somos nuevos en esto de hacer programas de esta manera, así que tenemos muchas dificultades. Seguramente vieron que tenemos otra ropa, o bueno, yo al menos, porque creo que... Yo sí no me la cambié. Omar sí dijo, no, tenemos que salir igual. Hemos tenido algunos problemas de audio principalmente, y la lluvia que no nos dejó, pero ahora sí ya estamos aquí. Así que bienvenido nuevamente, Omar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Arturo, es un gran placer estar contigo en esta nueva aventura. Esta es una idea que tú has tenido, que es bastante interesante para la divulgación, ¿no? De estarlas haciéndola desde este lugar tan maravilloso, ¿no? Donde tenemos un telescopio, donde estamos en un lugar histórico. Este es el lugar donde la astronomía moderna en México comenzó, y lo que habíamos dicho, ¿no? Es también un factor que muchos ignoramos, es la decisión, y en muchos casos, o en la mayoría de los casos, ha sido una decisión política. Tonantzintla se crea porque Luis Enrique Erro trajo un telescopio, quería hacer un observatorio, y el presidente entonces, Manuel Ávila Camacho, le dice: sí, te voy a financiar tu instrumento, tu observatorio, porque ya la Ciudad de México ya estaba creciendo mucho, ¿no? Pero tienes que ponerlo en Puebla. Esa era la condición. Esa era la condición. Bueno, si te van a regalar un observatorio... Afortunada. Yo digo que al final fue una decisión afortunada, porque entonces los astrónomos no tenían que viajar mucho, ¿no? Tenían que salir de la Ciudad de México y venir a trabajar. Claro, acá. Los pocos que se dedicaban, aficionados, porque no eran astrónomos profesionales. Pues, había alguno tal vez con alguna preparación, pero en realidad eran gente más entusiasta de la astronomía. Profesionales, sin duda, pero que no estudiaron nada de astronomía. Y estaban generalmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí, era una complicación. Sí, bueno, unos eran ingenieros, ¿no? Los directores del antiguo observatorio. Este es el nuevo observatorio. Entonces, aquí llega Luis Enrique Erro, que era también ingeniero, matemático, jugaba básquetbol, que hacía de todo. Fue el director de campaña de otro gran politécnico, que es Lázaro Cárdenas. Entonces, se queda con esta idea y es aficionado a la astronomía. Lo mismo que Haro. Sí. Guillermo Haro es de profesión, es abogado, y se hace uno de los astrónomos más extraordinarios que ha tenido este país, gracias a que desarrolló técnicas y descubrió nuevos objetos, ¿no? Hay objetos que llevan su nombre. Entonces, lo que pasó aquí en Tonantzintla fue realmente un gran evento para la ciencia en México. Y hay objetos también que tienen la terminación TON, ¿no? Me parece. Esos también, que también fueron descubiertos por Haro y su equipo, que era Chavira, el señor Chavira, astrónomo también, que era jardinero, y me hablan que don Braulio Iriarte era un dandy, un cuate que tenía lana. Y le gustaba pasarla bien. Le gustaba, creo que lo mandaron acá para que se reformara a hacer astronomía. Y don Braulio trabajó con este telescopio y generó un catálogo de estrellas estándares, que es el Tonantzintla Arizona o Arizona Tonantzintla, para hacer fotometría. Fíjate lo que se ha hecho con este instrumento, y don Braulio hizo grandes aportaciones a la astronomía, precisamente definiendo qué tan azules eran estos objetos TON, los de Haro, ¿no? Que se encontraban a ojo en placa fotográfica, y ya con un poco más de precisión se estableció qué tan azules eran. Entonces es el principio, y bueno, pues de ahí hay una larga historia que podemos revisar a lo largo de estos programas de lo que ha pasado en la astronomía mexicana. Pero sí, estamos muy contentos, y esta idea que tú tuviste, ¿no? Vamos a ver un poquito, invitar a la gente a hablar de astronomía, ¿no? Y literatura. Y literatura, pero pues la literatura la tomamos desde el punto de la ciencia ficción, que hay mucha gente que dice que no es literatura, ¿no? Pero es un género que tiene que ver con el desarrollo tecnológico.
En los países donde no hay desarrollo tecnológico, rara vez sale la ciencia ficción. Claro, es algo que tiene que estar en el ADN social. Debe estar en tu entorno, debes de sentirlo familiar. O sea, ¿cuántas personas en nuestro país han visitado este observatorio? Bueno, tenemos muchas, pero no, definitivamente para la población, para los 120 millones de mexicanos, ¿Cuántos hemos alcanzado? No creo que hayamos llegado ni al millón. Entonces, ¿ves? O sea, esto es, si le preguntas a una persona, y nos salimos de la barda de aquí, del observatorio, ¿no? ¿Cuántos saben de nosotros, de que hay astrónomos en este país? ¿O cuántos tienen de amigos a un astrónomo? O enemigos, si tú quieres. Pero por eso estamos un poquito limitados, y por eso la idea esta, que a mí me parece, y ya no, la gente ya en el piloto que lanzamos les ha parecido interesante, es tomar a la ciencia ficción como excusa para que podamos hablar de astronomía. Y quizá podamos ayudar a nuestros amigos, los escritores de ciencia ficción en México, a incluir en sus temas, ¿no?, cosas más profundas de la astronomía y la ciencia. E incluso también para dar a conocer a la población, ¿no?, que existen autores de ciencia ficción en México que son poco conocidos realmente. No es que no existen, son pocos. Son más raros que nosotros, sí. Quizá. ¿No? Pero los hay. Pero los hay, y muy buenos. O sea, hubo un concurso aquí en Puebla, ¿no? El concurso Puebla de literatura. Y de ahí salieron grandes de literatura, pero era de ciencia ficción, perdón. Salieron grandes escritores, entre ellos un cuate que se llama Mauricio José Schwartz, sorprendente, ahora vive en España, okay, que se adelantó a los Juegos del Hambre. O sea, él hizo un cuento adelantándose a esta trama, ¿no?, donde hay un conflicto y todo. Los Juegos del Hambre, pero aquí, en versión mexicana. En versión mexicana, ¿no? Y no por eso mala, porque también tenemos de pronto una muy mala idea de que lo que he hecho en México no está bien hecho, ¿no? Tenemos que también aprender a quitarnos ese estigma nosotros mismos. Claro, y en ese caso, por ejemplo, Juan José Arreola, que también lo meten a veces como autor de ciencia ficción. Juan José Arreola era un gran escritor, o sea, reconocido por Borges, ¿no? Borges, en su biblioteca personal, dice, pues salvaría nada más a dos, ¿no?, de México, a Juan José Arreola y a Juan Rulfo, ¿no? O sea, él dice estos grandes escritores, y el que más le sorprendía era Arreola por esa imaginación tan grande que tenía. O sea, una imaginación oye, para que ya Borges diga que esa imaginación era portentosa, siendo que estamos hablando del gran Borges, sí, ¿no? Sí. No estamos hablando de cualquiera. No estamos hablando de cualquiera, entonces dices, bueno, pues aquí ha habido grandes talentos. Y en astronomía, que son los que conocemos más de cerca, también ha habido grandes descubrimientos. Los objetos Herbig-Aro, o Aro-Herbig, o Aro-Herbig para los rusos, ¿no?, fueron descubiertos aquí por un abogado convertido astrónomo. Que le gustaba pasar las noches observando las estrellas. Devenido astrónomo, ¿no? Entonces, ahora ya hay todo un folclore alrededor de Aro, porque pues a Elena Poniatowska se ha dedicado a escribir fantasía y una biografía sobre Aro, pero Aro cada vez se vuelve más fuerte su figura, ¿no? Entonces, esta es una gran ocasión, ¿no? Y que hablemos de ciencia ficción, de astronomía y de hacer ciencia, yo creo que es una gran oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece un gran lugar. Como dices, aquí nace la astronomía moderna. No es que la astronomía no existiera antes en México, pero la astronomía moderna nace ya propiamente aquí en el observatorio. Antes hubo otros proyectos que tuvieron que ver, por ejemplo, con la Carta del Cielo, ¿no?, que tiene que ver con un proyecto de hacer una carta o un mapa, ¿no?, de la bóveda celeste para poder tener todos los objetos en este mapa y poder ubicarlos. México participa, un proyecto francés, pero no es parte todavía de un proyecto científico para los mexicanos, es solamente una colaboración, apenas estamos aprendiendo. Pero ya cuando llegamos a Tonantzintla, cuando se desplaza de Tacubaya el observatorio aquí a Tonantzintla, ya estamos hablando de una astronomía mucho más moderna en la que sus participantes ya hacían astronomía, aun cuando
eran abogados o eran matemáticos o ingenieros, ya estaban haciendo astronomía de primer mundo, ¿no? Porque además, eso es bien importante decirlo, era astronomía de primer mundo con un telescopio que tú mencionabas bien, me parece, en el piloto que lanzamos, con un telescopio que era la segunda cámara Schmidt, la segunda cámara Schmidt más grande e importante del mundo, ¿no? No era cualquier cosa. No era cualquier cosa, sí, no, algo o sea, muy similar a lo que tenemos hoy con el GTM. pues el GTM es el más grande en su clase del mundo, ¿no? Volvemos Entonces, a estar... ¿cuántas oportunidades vienen? Exacto. ¿No? Y eso es muy importante de saber reconocer que las ventajas tecnológicas dan pie a descubrimientos. Y a veces no hay que esperar mucho, ¿no? Y una de las cosas importantes que está haciendo el GTM es esta imagen del agujero negro alrededor la imagen del agujero en el centro de la galaxia M87 en el cúmulo de Virgo, que es una galaxia cercana, ¿no? Entonces, esto pues es ya un descubrimiento. Impresionante, además. Se habla de un premio Nobel, se habla de varias cosas, pero bueno, estar jugando en ciencia que da para un Nobel, en las grandes ligas, pues esa es una gran ventaja. Deberíamos estar celebrando en este momento en todo este país, en todo México, ¿no? De que hemos estado en casi todos los grandes descubrimientos, o sea, desde el bosón de Higgs, colegas de la UNAM, del CINVESTAB, de la UAP, estuvieron participando en ese gran descubrimiento. En las ondas gravitacionales también estuvimos ahí con colegas de la UNAM, UAB y otras universidades nacionales, ¿no? El Observatorio Hogg, los observatorios de Cananea, el GTM, el GTC, el Gran Telescopio Canarias, también hemos estado ahí participando, y los telescopios de San Pedro Mártir. Entonces, no hemos estado ajenos a ninguno de estos grandes descubrimientos. Ese artículo del descubrimiento de las ondas gravitacionales por más de, no sé, como 7,000 autores, y que tiene ahorita más de 3,000 citas, allí había varios nombres de mexicanos. Muchos estudiantes, postdocs, investigadores. Postdocs, investigadores, todos estábamos ahí, ¿no? Esperando la respuesta, sí, ¿no? Cuando tuvimos los primeros indicios, recuerdo, en la comunidad, era una emoción, si fue o no fue un evento, ¿no? Porque además, el primero se encendió de prueba. Se encendió de prueba, fue muy afortunado eso, casi una chiripa, ¿no? Pero no hubo contraparte. Pero la que de agosto 7, esa tuvo una contraparte, fue la fusión de dos estrellas de neutrones, dos estrellas muy compactas, muy calientes, en una galaxia externa, que pudimos ver y todo el mundo pudimos ver. Y lo más difícil de eso fue callarnos, para esperarnos al artículo que estaba toda la colaboración haciendo, ¿no? Sí, era un secreto que tenían que mantener los pocos que sabían, ¿no? Todos los que no estábamos o cercanos o no teníamos algún conocido dentro, no teníamos mucha idea de qué suponíamos algunas cosas. Pero... Sí, pero se tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, que eso no estábamos acostumbrados a hacer aquí en México, ¿no? Pero el 2017, este evento marcó a la astronomía, casi todos los telescopios de la Tierra voltearon a ver, y se inaugura, ahora sí, formalmente, esto de multi-messenger, le dice la astronomía de varios mensajeros, pero es decir, estar observando simultáneamente en varias longitudes de onda. Y yo creo que aquí este foro lo podemos aprovechar para comentar sobre estos grandes descubrimientos y el papel de los mexicanos en cada uno de ellos. Podríamos tal vez hasta buscar alguno de ellos para invitar. ¿Cómo no? Aquí en el INAO hay varios, en la UNAM hay varios, en la UAP hay también mucha gente. Podemos hablar desde el bosón de Higgs, ¿no? Podemos hablar desde la detección de ondas gravitacionales y luego podemos hablar también de la imagen del agujero negro. Todo eso, imagínate, esta debería ser la gran celebración de la ciencia en México. Tenemos una muy mala cultura científica, me parece. No porque no exista, parece que no alcanzamos a llegar, no tenemos el foro necesario muchas veces para alcanzar a toda la gente. Y te puedo comentar una mía, ¿no?
Cuando reportamos lo del agujero negro más grande, es más grande que el de M87, ¿no? Recuerdo esa noticia. Sí. Esa noticia bueno, tuvimos nuestros 5 segundos de fama, ¿no? 5 minutos creo que es. En México los comentarios eran de que, no eran de que un agujero negro, que supermasivo, no eran de eso. Era de que era una tumba para estudiantes o un gran fraude. ¿Qué tal? Porque eso es lo único que sale de nuestro país. O sea, Sí. ¿te puedes imaginar? Sí, sí. Tenemos esa mala idea de que todo lo que hacemos aquí en México es malo, ¿no? Entonces, si lo hace un mexicano, no lo crees. Pero si lo hace cualquier otro de fuera, entonces sí. Hay que cambiar esa parte y esperemos que esto ayude un poco, ¿no? Que el hablar, sentarnos aquí de forma coloquial, de cuates, a platicar, Sí. ayude a cambiar la percepción de lo que se hace en ciencia y para qué sirve la ciencia además, porque muchas veces también es importante hacer notar que la ciencia no es un conocimiento abstracto que no sirve para nada. Genera algo en el camino, genera muchas cosas en el camino que permean rápidamente a la sociedad y que mejoran nuestra calidad de vida. Pues lo que tenemos que cambiar es de que se vea la astronomía o la ciencia como un lujo, ¿no? Donde se piense que no tenemos ningún impacto sobre la sociedad. Y eso es exactamente lo que tenemos que combatir, ¿no? O empezar a cerrar le dicen, un círculo virtuoso, ¿no? De poner a la ciencia, la tecnología y la sociedad en un mismo circuito, o loop, ¿no? En un mismo circuito. Y esto, que ahora lo hablamos como anécdotas o como quejas, debería de ser algo natural. Muy bien. Vamos a entrar ya en materia porque podemos seguir toda la tarde platicando sobre filosofía, vida, ciencia, tecnología, en temas variados y no entramos en esta, en el tema que venimos. Lo que nos trajo aquí. Exacto. ¿No? Anochecer, Lagash. La historia que nos plantea Asimov es dentro de un observatorio solar, ¿no? Sí. Algo probablemente muy parecido al lugar en donde nos encontramos, un observatorio solar en un planeta que se encuentra en un sistema que tiene 6 estrellas, o 6 soles para ellos. 6 soles y nunca han conocido la oscuridad, o al menos esta civilización, o esta civilización, este grupo de gente, de científicos que están en esta historia, nunca han visto el anochecer, porque hay un ciclo en el que se mantiene de día durante miles de años y de pronto, solo una vez, cada miles de años, desaparecen en el horizonte 5 de los soles y uno es eclipsado por un cuerpo desconocido para esta civilización, en cada ciclo ha sucedido, y anochece, oscurece, y no saben qué va a pasar. Los cultistas, ¿no? La parte religiosa de esta civilización, han logrado conservar esta información. Porque si para algo es buena, o son buenas las religiones, es para conservar información, ¿no? Entre las cosas que hemos grabado y no grabado el día de hoy, mencionamos que la religión hace algo bien, ¿no? A ti en el Vaticano te dijeron, ¿no? Que algo hacía bien la religión, porque había guardado información al final. No todo es malo ni bueno, dependiendo de lo que uno piense o no de cada una de las religiones, pero son buenas para conservar información y transmitirla, ¿no? Tú hablabas de esa necesidad de la humanidad de conservar la información para una futura civilización. Y es algo muy parecido lo que nos plantean aquí. Bueno, la sensación de seguridad. Mira que vivimos en un mundo que nos amenaza todo el tiempo, ¿no? Donde hay muchas cosas que no podemos controlar. Hace unos días sentimos un temblor, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y qué tal? O sea, habíamos hablado de que todos al cerrar la puerta de nuestras casas nos sentimos seguros, ¿no? Y nuestra privacidad y seguridad fue realmente batida, ¿no? Como digamos, pues asaltada por este fenómeno natural. Además, ¿no? Impredecible. Impredecible. Podemos hablar otro día de qué tan predecible puede ser. Pero los cultistas, ¿no? Que creo que así les llaman, ¿no? Es darte seguridad. Ellos saben. Y lo han hecho muy bien durante miles de años. Lo han hecho muy bien, pues eso, nosotros necesitamos seguridad, ¿no?
¿qué pasa cuando mueres, no? Los aztecas, los mayas, ¿no? Los dioses Todos sabían que el sol se iba a volver a salir en un eclipse. En un eclipse. Sabían que había que sacrificar, o al menos la parte del culto, decía hay que sacrificar a una persona para poderle ofrecer la sangre y entonces el sol va a volver a salir después de que fue eclipsado. O que iba a llover. Okay. Probablemente todos esos líderes religiosos sabían en una filosofía mucho más interna, mucho más de un núcleo pequeño, que no tenía nada que ver con los sacrificios. Probablemente sabían que era algo natural y un fenómeno cíclico que podían predecir fácilmente, porque de hecho lo hacían, y lo usaban tal vez solamente para el control social, ¿o no? Bueno, pues el conocimiento es poder, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Pero lo que aquí, la parte antagónica son los científicos. O sea, en esta historia son los cuates que están buscando explicar primero, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando, porque aquí, adelantándose a nuestra misma cosmovisión, ¿no? Asimov ya para la época, en 41, 42, está diciendo que hay planetas alrededor de otras estrellas. Y no solo que hay planetas, hay civilizaciones en esos planetas. Todavía más aventurado. ¿No? Y la pregunta que ya hemos discutido así tras bambalinas es, ¿hubieran descubierto también la ley de la gravitación? ¿No? Ahora que está más complicado, porque son 6 soles, ¿no? No uno solo, que según lo que hemos tenido y ha ido avanzando este concepto, los sistemas múltiples son más comunes que los sistemas de una sola estrella. De una sola estrella. Bueno, decían que era 50-50, ahora ya ha ido cambiando, era un sesgo observacional otra vez, pero es decir que nuestra tecnología no nos permitía estar haciendo un conteo más preciso. Entonces ahora parece que 1/3 son múltiples y la mayoría parecen ser de un solo sol como el nuestro, de una sola estrella. Entonces tienes todos estos elementos, fíjate, o sea, vamos a abandonar la Tierra y nos vamos a ir a este sistema. Lo importante es saber dónde está. ¿No está al revés? Perdón que te interrumpa. Dime. ¿Más sistemas múltiples que sencillos? Estaba viendo, eso lo podemos corroborar, pero era 1/3 de lo que se estaba viendo de sistemas múltiples. Mira. Hay que corroborarlo, pero estábamos 50-50 y por un momento creímos que era sí, ha cambiado. Ha ido cambiando porque eso es la ciencia, pues. O sea, no se queda ahí fijo. Y mañana puede cambiar el censo si alguien observa con mayor detalle. Claro, ahorita Gaia, por ejemplo, como misión espacial, nos ha dado una idea mucho más clara de cómo es nuestra galaxia y cómo es la distribución, además de estrellas. Y cómo se mueven las estrellas, sí, ¿no? En nuestro sistema. Entonces es una visión diferente, pero lo que estaba tratando Asimov de hacer era sacarnos de aquí, ¿no? De un sol amarillo, de un cielo azul, y pasarnos a un sistema más complicado. Y también uno de estos problemas, ¿no? Es lo mismo que está pasando aquí con el anochecer, es lo mismo que estamos enfrentando en este momento con el cambio climático. El problema de la contaminación lumínica, por ejemplo. Claro. No, bueno, eso no tiene que ver con el cambio climático. No, pero tiene que ver con nosotros, sí. O sea, porque todas las contaminaciones son causadas por nosotros. O sea, las más fuertes, la de suelo, la de agua, la de que tú quieras, la de sonido, la de radio, sí, todos somos nosotros, ¿no? Entonces es empezar también a entender, si queremos saber sobre la vida en otros sistemas, es conocer la vida en este planeta, ¿no? Y resulta que aquí la vida ha ensayado muchas formas, o sea, estábamos hablando de cómo definirla, ¿no? ¿Cómo se define la vida? Cómo definir vida. Y Asimov, pues estos cuates de la gacha parecen a nosotros, ¿no? O sea, no los veo con 5 patas o algo más complicado. Tienen manos, al menos lo que uno puede imaginar de la lectura, tienen manos, tienen pies, caminan, tienen una cabeza normal, ojos, 2 ojos, ¿no? En parte de la historia. Uno imagina a un humanoide, tienen nombres extraños, ¿no? Atón 77, digo, llamarte Atón 77. Parecen nombres de cárcel, ¿no? Pero, sí. Pero ¿por qué no Benai 25, ¿no? Otro de los nombres que tienen cosas raras, pero parecen humanoides al menos, ¿no? O sea, algo muy similar a lo que somos nosotros.
En realidad uno puede imaginar lo que quiera, pero está proponiendo una vida muy parecida a la nuestra al menos. Sí, fíjate que ahí es una libertad que se toma Simón, porque no, los ojos de estas personas no necesariamente tendrían que ser como los nuestros, ¿no? O sea, ve que se adaptan a luz de estrellas múltiples, ¿no? Esto es interesante porque es cierto, nuestros ojos y el rango de visión, el óptico que le llamamos, ¿no? Y esto para nosotros en astronomía es muy común. Sintonizado. Porque tenemos que decir, estamos trabajando en el óptico, en el radio, en rayos X, en infrarrojo. Para nosotros, humanos, el óptico, que es lo que nosotros podemos ver, es algo que evolutivamente nuestro ojo, si nuestro ojo se fue adaptando para poder ver en las condiciones de día. Porque no somos buenos para ver de noche, en realidad nos falla bastante la vista, por eso teníamos que refugiarnos en una cueva. Pero nuestros ojos están especialmente adaptados a la luz de nuestro sol en la frecuencia de luz o la longitud de onda de luz. En el máximo de la emisión energética. Ahí se centra nuestro ojo. Ahí está. Con 5 soles o con 6 soles será complicado, probablemente con tal cantidad de luz, dependiendo de qué tan brillantes sean, pues tengan ojos pequeñitos, ¿no? La apertura... Serían como topos, ¿no? Por ejemplo, o grandes ojos, pero tienen una obturación, ¿no? O alguna manera de controlar. Tienen que proteger, y si las estrellas son muy calientes, pues emiten mucho ultravioleta. Y tendrán que filtrarlo. Tienen que filtrarlo, ¿no? Algo les tienen que... Entonces, pero lo bonito de la ciencia ficción es ponerte en una situación nueva y que no sea tan descabellada. Es decir, es fundamentada. Sí, y esa es la diferencia, ¿no? Que no es un reino ahí volando en el aire y tú no sabes ni por qué, sino... Harry Potter y las varitas mágicas. Esas cosas, ¿no? Entonces, esto es, y a mí ahí hay que preguntarle a algún experto por qué mezclan ciencia ficción con fantasía. Y fantasía es después tener unicornios de 7 patas y cosas raras y las varitas mágicas que son de Sauco y que no sé qué. Pero Asimov está en una liga diferente. Y eso también causa conflicto entre los autores, porque hay algunos que se apegan mucho al conocimiento científico, y una de las recientes exitosas pues es El Marciano, ¿no? El Robinson Crusoe mandado a Marte. Sí, justamente. Y ahí tiene que cultivar y tiene que resolver problemas. Los chinos acaban de hacer un cultivo. Antes de que hiciéramos un cultivo extraterrestre, ya los chinos, salió la película y luego los chinos mandaron unas papas ahí a la luna y las cultivaron. Bueno, históricamente en el desarrollo tecnológico siempre ha habido un visionario, ¿no? O sea, siempre hemos tenido ahí algún visionario que imaginó cosas. Tal vez no porque tenía el conocimiento, sino porque su capacidad o su mente de su imaginación le permitía ver cosas que no eran tan descabelladas. En el momento tal vez lo parecían, pero al final no lo fueron, ¿no? Julio Verne simplemente... No, mira tú cómo cada vez que vamos a la luna las visiones son mejores, ¿no? O sea, desde Julio Verne, que fue en una bala de cañón... Sí, hemos ido mejorando. Ahí hemos ido mejorando a H.G. Wells. Hablaba de la posibilidad de hacer un viaje a la luna, por descabellado que pareciera. Entonces ya era algo que estaba ahí y que era alcanzable para el hombre. Pues cuando menos ya tenías otra visión, ¿no? Entonces eso es lo mismo que nos está dando este libro, que una visión que no teníamos en ese tiempo. Ahora esta visión es mucho más rica con el descubrimiento de sistemas planetarios alrededor de las estrellas. Entonces ya vemos cosas muy interesantes. Hay planetas como la Tierra más grandotes, hay planetas grandotes como Júpiter que están súper cercanos a su estrella. Y hay muchas cosas que nos están cambiando nuestra visión. Sin embargo, esto pues se adelantaba y de tal manera que nos da un poco de preparación para lo que viene, ¿no? Para lo que podría venir, porque tampoco sabemos con claridad qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces vamos a regresar a la historia, que sucede, como decía, en un observatorio solar, claro. Porque en un mundo donde no existe la noche, pues lo único que uno puede ver, como nosotros, son los soles. En este sistema múltiple, los soles. Nosotros solo podemos ver el sol, que no lo podemos ver directamente, probablemente ellos tampoco. Pero era lo único que podían ver fuera del planeta. Ya no hablemos de lunas o demás. Estrellas. Imposible verlas en un mundo que está completamente eliminado. Pues como si saliéramos en este momento, ¿no? El cielo está azul. Con un poquito de cuidado puedes ver
a Venus, por ahí. Con mucha atención. Con mucha atención y suerte, de día, ¿no? Pero de estrellas, Nos olvidamos. Entonces, naturalmente, uno podría pensar que una sociedad que no ve la noche no tendría por qué haber desarrollado un telescopio para ver estrellas. Pues no, para ver estrellas no, y la otra que... Ni siquiera existen. Eso, o sea, poder adivinar que existía, ¿no? O sea, ni no existen. Eso es algo impresionante. ¿Qué hay allá afuera? ¿Quién sabe? Hay unos soles. Y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla tecnológicamente y científicamente un planeta en el que no existe nada más allá de sus soles? Pues se limita, ¿no? Porque entonces no necesitan lámparas, ¿no? Pueden tener la electricidad, así que el electromagnetismo funciona, creemos, en estos lugares, ¿no? En donde esté este planeta, el electromagnetismo funciona. La gravedad funciona. Ahora, que sea tan simple la gravedad como la que tenemos con una sola estrella y puedas deducir las leyes de Kepler, ¿no? Algo complicado. Y más porque Kepler mismo necesitó de objetos mucho más lejanos, o sea, fuera de nuestro sistema o de la Tierra, para poder entender esta parte de la gravitación de forma más clara. Sabíamos que había algo que atraía y cómo funcionaba más o menos lo suponíamos. Pero tuvimos que observar otro planeta por ahí y ver las lunas y decir, entonces tiene que ver con esto. Entonces eso no sería fácil, la gravitación no sería sencilla. No sé, sí, ahí sería más difícil descubrirla. Sin embargo, pues la gravitación es esto también, ¿no? Entonces, de que esta pluma, si la suelto, cae y cae en dirección vertical, ¿no? Eso nos dice algo fundamental, que esto me estoy saltando a otra historia, te digo, la nube Dark Cloud, creo que es la nube negra de un científico que no fue tan buen vendedor de historias de ciencia ficción, pero esto es muy interesante, es Fred Hoyle, donde dice que si, aunque no viéramos el cielo, íbamos a predecir otras cosas. Entonces, esto es lo mismo que pudo haber pasado, ¿no? O sea, una vez que descubren la gravedad a nivel local, que es lo que hemos hecho, entonces pueden imaginar, aplicarla en otras cosas y aplicarla con imaginación, que es lo que hace la ciencia, ¿no? Y los agujeros negros son consecuencias. Claro, pero tienes que suponer muchas cosas. Si no los puedes ver, es muy complicado imaginarte un universo al que no tienes ninguna ventana para observar. Nosotros tenemos la ventana de la noche. Al anochecer se abre una ventana para nosotros con el que podemos estudiar el universo. Fíjate que llevamos más de 300 años alrededor, son menos de 300 años por la gravedad, pero vino una consecuencia donde se dice que si existe un objeto pesado, con mucha masa, y tú puedes generar que la velocidad de escape, es decir, para que un objeto que tú tiras pueda salir y orbitar o separarse de este planeta, la velocidad de escape sea la velocidad de la luz, ese objeto va a ser negro. Y eso es el concepto de agujero negro, ¿no? Casi fue un poquito después de que Newton lanza su libro, sale esta idea. Y es un cuate Mitchell en Inglaterra y Laplace en Francia. ¿Y cuánto tiempo ha pasado para que podamos tener una imagen de un agujero negro? Y sin embargo... Y la tuvimos también, hace rato que mencionabas películas, la tuvimos primero. Claro, en una película, ¿no? O sea, la pudimos ver ahí. La pudimos ver, pero la cosa es que hubo mucha gente como Penrose, que le dieron el Nobel, ¿no? Y Hawking y muchos otros que imaginaron cómo se vería. Una cosa impresionante. Es un francés al que todos están ignorando, Luminet, que hizo la primera imagen a mano después de hacer los cálculos y te da una sombrita ahí del disco de acrecentamiento, hecho a mano. Y está publicado. ¿Qué tal? ¿No? Y nadie lo... Bueno, como las primeras imágenes que hay de Saturno, de Júpiter con sus lunas, son unos dibujos, unos trazos. Unos trazos, bueno, este fue así, y de un objeto que no habíamos ni siquiera visto. Bueno, claro, todavía peor. Entonces, a Saturno lo vimos. Es lo que aquí también, o sea, lo que decía Joel, era que nuestra curiosidad y nuestra anticipación, o de que si tenemos un modelo, empezarlo a
digamos, a deformar o a empujar para explicar otras cosas que no existen, pues eso es maravilloso. Claro, todo empezó con una manzana cayéndole, en la leyenda, ¿no? Una manzana cayéndole en la cabeza a Newton y de ahí tenemos ya una teoría de gravitación bárbara, o sea, podemos extrapolar, ¿no? La física y la matemática nos permiten ir muy lejos, aun cuando no tengamos todavía los medios tecnológicos para probar o demostrar. Y fíjate, donde lo primero que lo probaron fue con los planetas, y esto, el planeta significa errante. Sí. Entonces no eran cosas muy simples, era un problema filosófico, era un problema de Platón, ¿no? Y lo primero que hace Newton es, con su formulita, explicar las leyes de Kepler. Muy bien, Omar, pues ya te había dado la bienvenida por millonésima vez, entonces vamos por la número 2 millones, ¿no? Porque esto ha sido todo un conflicto a aprender. Tienen que darnos chance, todos los que están viéndonos. Es la primera vez que hacemos, nosotros no tenemos nada que ver con medios audiovisuales y estamos aprendiendo. Esta pandemia nos está haciendo cambiar la forma en la que vemos y hacemos difusión de la ciencia. Y es bueno, ¿no? Creo que es una de las partes positivas de esta pandemia, si es que podemos hablar de cosas positivas de una pandemia, es que estamos aprendiendo nuevos métodos, nuevas formas de expresarnos y de llevar la ciencia a la comunidad, a la sociedad. Entonces, nuevamente, bienvenido. Vamos a continuar donde nos quedamos, ¿no? Ya estábamos iniciando, ahora sí, en materia, estamos entrando a lo que nos trajo aquí, como tú bien dijiste, en la grabación de la parte previa. Sí, bueno, yo creo que llevamos un poquito más, ¿no? Como 1,5 millones, como decía por ahí. Tú dices 2 millones, yo creo que es más, como 1,5 millones. Sí. Fíjate que tengo que pensar para decir esas tonterías, pero pues es un gran placer estar contigo, Arturo, y por esta idea, ¿no? Que produces, editas, que estás haciéndola de todo, ¿no? Ahora pues, nos acompaña mi hijo Omar Emiliano, ¿no? Que está estudiando cine, a ver si él nos puede echar la mano, ¿no? Sí, pero eso seguro es una que producción mínima, pero fíjate, o sea, todo lo que se puede hacer con un poco de ganas, un poco de la tecnología, ¿no? Que tenemos ahora. Te imaginas, antes eran cámaras gigantescas, ¿no? El sonido, todo lo que se tenía que hacer. Pero bueno, como dices tú, tenemos que ocupar todos los espacios posibles. Y eso es muy importante. Entonces, esta ocasión de anochecer, que estamos cada día hablando de anochecer y anochecer, y nuestros amigos de Facebook ya están esperando que sigamos con esto. Yo creo que les ha gustado. Bueno, es que es casi en tiempo real. Probablemente la duración de un ciclo, de un día, o el equivalente a un día en Lagash, probablemente sea muy largo. Entonces llegar al anochecer ha sido un proceso muy lento. Y vamos en tiempo real, mostrando un poco ese cambio. Sí, porque estamos grabando a diferentes horas del día, ¿no? También. Bueno, pues esto es muy interesante porque lo que nos trajo aquí, ¿no? Es la excusa de combinar la ciencia ficción y hablar de astronomía, ¿no? Entonces lo estamos cumpliendo en este espacio tan bonito que es el telescopio de 1 metro de Tonantzintla. Muchas personas preguntan, ¿no? Que ¿dónde está? Pues está en Tonantzintla, a 15 kilómetros del centro de Puebla, ¿no? Este es un lugar histórico. A 2 horas de la Ciudad de México. A 2 horas de la Ciudad de México, que es un lugar histórico que ha jugado un papel muy importante en el impulso de la astronomía moderna en México. Entonces esto nos trae aquí y creemos que es un buen escenario que muy pocos tienen acceso. Así es. Pero entremos ahora sí a anochecer. ¿Cómo no? Y ya empecemos porque se está haciendo tarde, ¿no? El libro, el cuento son las últimas horas de día. Y el anuncio de la locura para toda una civilización. Sí, yo creía que esa trama tan catastrófica no podría ser y que estaba exagerando Asimov. Pero si te pones a pensar, lo pensé mientras lo leía, es de que cuando tú vives en lugares como Canadá, Noruega, Finlandia, ¿no? Siberia, por naturaleza te deprimes. Estar en una oscuridad no mayor de 6 meses, ¿no? Una oscuridad. Eso te puede afectar y afecta a la gente. Es más, en febrero, en Canadá,
sueltan a los estudiantes de que se vayan a esquiar o que se salgan de la ciudad un rato para evitar suicidios. Es un reset mental que tienen para poder contrarrestar el el efecto del invierno, sí, del largo invierno. Bueno, viene lo de, y parece que lo tienen muy bien identificado el patrón, ¿no? Viene Navidad, que algunos pues se la pueden pasar mal durante el fin de año, ¿no? Y luego llega enero, que a nosotros también nos afecta aquí la cuesta de enero, ¿no? Sí, sí, de una manera un poco diferente, pero de también... manera, pero la cuesta de enero ya es que el invierno no se acaba, ¿no? Y empieza a recrudecer. Entonces tú vienes de que pues a lo mejor viste a tu familia, no la viste, el semestre no te está yendo tan bien, ¿no? Entonces en febrero le agarran y le dicen Ski Week, la semana del esquí, y se van los chamacos un rato. En Estados Unidos es el Spring Break, la misma idea, porque sí tienen que darse un respiro. Ahora fíjate, se ha hecho oscuridad, viene una oscuridad a la que los ciudadanos de este planeta Lagash, o al menos de la ciudad de Saro, no están acostumbrados. Entonces viene esta oscuridad de la que ellos se han adaptado a vivir de día y ahora... Y han vivido de día durante 2000 años, fíjate. Entonces, son 2000 años para poder llegar a este momento. Pues no han inventado, no tienen necesidad de los focos, ¿no? Y aunque han desarrollado una tecnología y todo, pero no tienen necesidad de iluminación, porque está por todos lados. Eso te pone a pensar en el desarrollo, en la inventiva que necesitas, la imaginación que necesitas para construir un cuento de ciencia ficción. Tú tienes que pensar en esa civilización o en ese mundo que tú estás construyendo, qué puede existir. Y las cosas que existen en nuestro planeta tienen que ver con necesidades directas de nuestra sociedad, del ser humano. ¿Por qué tendríamos que inventar algo que no necesitamos? ¿No? ¿Sí? Cosa que sería tal vez diferente para la parte de las artes, ¿no? Porque ahí es ir más allá, no por una necesidad, sino por una necesidad de comunicación, pero eso sería en la parte de las artes. Pero tecnológicamente... Pues no, y si descubrieron ya el mecanismo de cómo pueden brillar esos soles, ¿no? Entonces, no sé si podrán llegar a ver lo de la energía nuclear, porque esos soles, 2000 años no es nada, se pueden sobrevivir mucho más. Sí. Cuando nosotros vemos el registro en la Tierra, nos sale que la vida en la Tierra, ¿no? O sea, necesitamos varios miles de millones de años de evolución, entonces el Sol tiene que aguantar eso. Entonces ahí hay una diferencia. Y hay muchas, ¿no? A lo largo, pero... Sí, de hecho, medio podemos suponerlo desde el momento en el que nos dicen que, además de que son 6 soles, que son soles amarillos, y el último, ese que se queda ahí, es un sol rojo. Es una estrella K, ¿no? Sí, es una enana roja, ¿no? Fría. Entonces podemos suponer ese tipo, que pueden tener esta vida tan prolongada como para hablar de diferentes ciclos de civilizaciones que vivieron durante 2000 años y fueron reseteados, ¿no? El planeta se resetea cada 2000 años. Y queman todo. Fíjate, o sea, y queman todo, o sea, eso es lo interesante, ¿no? O sea, para ser creíble la historia, ¿no? Se te va a venir una oscuridad a la que no estás acostumbrado, ¿no? Y que no recuerdas, y luego el cielo se te va a llenar de unos puntos ahí que van a decir que les llaman estrellas, ¿no? Que no han visto estrellas en este ciclo de la civilización. Suponen. Sí, suponen que hay algo más, ¿no? O que si agarran un sol y lo ponen muy lejos, pues se va a ver como un puntito, ¿no? Esa idea, los griegos también la tuvieron con el sol, ¿no? Dijeron que el sol podría ser un objeto muy lejano, un sol muy lejano, esas son las estrellas, ¿no? Y empezaron a deducir a qué distancia deberían de estar y todo esto. Entonces, fíjate que aquí siempre la imaginación, junto con el conocimiento, descubre otras cosas que aunque no las hayan visto. Claro, Asimov lo que está haciendo en esta parte es suponer o reconstruye una civilización alrededor de la historia propia de la humanidad, de nuestra civilización. Pues la está comparando. ¿Cómo se fue desarrollando? Sí. Entonces justo hacen comparaciones, no tienen conocimiento de muchas cosas, pero hacen comparaciones naturales, ¿no? Toman sistemas ideales, diríamos, ¿no? En física. Entonces, estos objetos al vacío sin gravedad, para ellos era, bueno, si suponemos que todas las estrellas son soles de este tamaño, pues por geometría podemos determinar más o menos cuál es la distancia en la que se encuentra,
y no parece descabellado que haya más soles que solo los que en Lagash, ¿no? Podrían ver desde Saru, desde la Universidad de Saru, ¿no? Que pueden ver estos 6 soles. Dicen, bueno, puede haber algunos cuantos más. Y suponen además que puede haber unos cuantos más, que ya habíamos hablado también en la primera parte de la grabación, o en alguna de las primeras partes de la grabación, de que esta información al final también es algo que viene heredándose de civilización en civilización, que esta parte es importante porque si bien muere cada civilización entre llamas, siempre queda un vestigio, ¿sí? Y esa parte tiene que ver con los cultistas. O sea, Ellos sí recuerdan, fíjate. Ellos sí recuerdan y van transmitiendo esta información que los científicos, ¿no? La gente que está en ese momento en el observatorio de Saru toma, ¿no? Incluso hablan directamente con los cultistas para poder obtener información, porque hablan de estas estrellas y dicen, bueno, puede ser, y empiezan a construir a partir de algo que se ha heredado como una mitología, tal vez, o como una parte de una religión, y dicen, bueno, puede que no sea tan erróneo lo que están diciendo. Entonces, veamos qué es lo bueno y qué no. Y fíjate que es ahí cuando podemos hacer un diálogo entre ciencia y religión. O sea, la religión, los escritos de la religión son poemas. O sea, tienes que ver que la epopeya que se llama la Biblia, ¿no? Se llama libro, es un poema en realidad. Y ahí tienes que ver que hay verdades, hay conocimiento, pero que está dicho de otra forma. Entonces y además el lenguaje que se ha usado, porque la Biblia tiene un lenguaje muy antiguo. Bueno, y la Biblia, por decir solamente uno de los cada libros sagrados. Sí, claro, hay otros, ¿no? De otras religiones, pero el más leído por la civilización occidental, pues es la Biblia, ¿no? Y la Biblia tiene elementos, o sea, que si alguien se explica el Génesis, no dice nada de lo que tú y yo podemos entender. Entonces, es un poema mucho más complejo, tiene más estructura. Entonces tenemos que traer a un teólogo para que nos explique el Génesis, fíjate. Claro. Y ahí poder hacer comparaciones precisas o un poquito más precisas. Es lo mismo que está pasando aquí, en esta situación. O sea, hay un diálogo de ciencia y religión. Sí, estrecho. Estrecho, y además con mucha desconfianza, que es también natural, ¿no? Cada quien va a defender su visión. Esa parte es muy interesante, porque además es algo que hemos vivido durante los últimos 5 siglos, ¿no? Desde ciencia y sociedad y religiones, ¿sí? Sí. Porque si la ciencia tiene un recelo acerca de la información, tiene dudas, más bien, acerca de la información que está recibiendo de parte de los cultistas. Trata de verificar qué es lo que puede rescatar para construir una verdad científica, mientras que la parte religiosa lo que tiene es un celo de que esa información sea malinterpretada y le quiten el poder o la divinidad a un cuate que se llama Sor 5, que dirige este movimiento. El movimiento religioso. El movimiento religioso. Cultista. Cultista le dicen aquí, bueno, pues cultista, pero aquí, como habíamos comentado anteriormente, es la religión, ¿por qué es necesaria o por qué tiene tanta aceptación? Es porque tiene verdades, ¿no? Por eso ha sobrevivido. Por eso ha sobrevivido, porque en un mundo tan complejo como el que vivimos, que cada vez que miramos se hace más complejo, necesitas guía. Y eso quizás es lo que nos tenga un poquito perdidos en esta época, en este siglo, que sería el siglo de la información, que sería el siglo, estamos más comunicados que nunca, nuestros celulares puedes acceder a cualquier biblioteca del mundo aquí, ¿no? La tienes en tus dedos y estamos pensando que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven. Claro. Y que haya mucha gente creyendo eso, ¿no? Entonces, aquí necesitamos o darnos un poco de tiempo para poder digerir toda esta información, pero vamos muy rápido y cada día más rápido. El bosón de Higgs, ya. Las ondas gravitacionales, ya. La imagen de un agujero negro, ya. ¿Cuánto llevamos? El disco de acreción es del protoplanetario, ¿no? El disco de acreción protoplanetario con el planetita ahí. Eso es impresionante. ¿Y eso qué? Ya apenas llevamos 21 años de este siglo. Claro, pero llevamos un gran estancamiento también. Llevábamos ya muchos años en los que estábamos atorados en estas teorías. Bueno, pero fíjate, están cayendo en 21 años. O sea, eso
no es mucho tiempo en la escala de la humanidad. No, claro que no. O sea, Lo que nos dice es que la tecnología creció brutalmente en los últimos 50 años. ¿Cuánto tiempo nos llevó comprobar que la Tierra no era plana, no? Todavía seguimos en eso, aparentemente. ¿Cuánto tiempo nos llevó a alcanzar la Luna, no? Y no fue en una bala. Y no fue en una bala. Entonces, lo que está pasando en este momento, a lo mejor este reset, este break que nos ha dado la pandemia, a lo mejor nos ayuda, ¿no?, a valorar qué son las cosas que nos sirven, cuáles las que no nos sirven, y realmente comprobar el papel que estamos jugando los humanos como conjunto, ¿no?, en este juego, o en esta civilización, y en pues en este avance de nuestra habitar en este mundo. Y la siguiente, y esa puede que pronto tengamos respuesta, es de que si estamos solos, si somos la única civilización en nuestro entorno, en nuestro entorno galáctico, ¿no? Entonces estamos ante pues una disyuntiva de que, y esto está planteado también en el libro, ¿no? O sea, se está hablando de una civilización en un lugar, en un planeta que se llama Lagash, donde nunca en 2000 años se hace de noche, y entonces están esperando ya con conocimiento cuántas horas les quedan de día. Entonces esto pues va a causar una gran conmoción. Y la otra cosa, para todos los científicos de Lagash, ¿no?, empezando por uno de los personajes que a mí me parece muy interesante, y me lo imagino ya así un viejo canoso, debe ser, aquí tengo mis notas, el mero mero, que es... ¿Benay? No, Benay no. es que estoy agarrando... Atón 77, que es el rector de la universidad. Claro. Que además muy celoso, defiende a los científicos, defiende a la universidad, ¿no? Y eso pues es muy interesante. Defiende la universidad. Y una parte interesante es que él empieza a narrar de alguna manera, o alrededor de lo que está sucediendo en el observatorio, él empieza a narrar que ellos están yendo contra la corriente social, ¿no? Al final, si bien, como en casi cualquier civilización ya tecnológica, o al menos lo que nosotros estamos viviendo también, el seguimiento de las religiones se va perdiendo por la parte de la tecnología, el mayor conocimiento, ya no hay tantos secretos, ya no hay tantos misterios en el universo. Rebota, ¿ves? Está rebotando al final, y ellos ya estaban preparados. Así que cuando llegue el final, todos van a regresar con nosotros. Bueno, están haciendo una gran apuesta ambos. Claro, ¿no? claro, pero los que ya tienen un poquito más de callo, ¿no?, esos son los cultistas que dicen, nuestro libro de la revelación dice que va a pasar esto, ¿no? Que la civilización va a quemar al planeta. Y eso es porque el otro efecto de la oscuridad que se va a empezar a enfriar. Claro. Va a ser frío. Y de hecho lo mencionan en alguna parte. Cuando ya solo está el sol rojo, dice, ese sol rojo que apenas nos ilumina y que pareciera que no calentaba. Eso lo dice el psicólogo. El psicólogo, que también es un buen personaje, a mí me encanta. El psicólogo se llama Shering. Es un cuate gordo, dice aquí, ¿no?, que se sale del refugio porque han construido un refugio donde les están pasando las imágenes de lo que va a suceder. Entonces el refugio debe estar iluminado de alguna forma, ¿no? Y ya llegaremos a eso. Bueno, o mencionémoslo de esta manera. Ellos no tienen, ya habíamos mencionado, no tienen luz. No tienen luz artificial, porque nunca tuvieron durante 2000 años vivieron de día, no había una necesidad de crear Y una civilización de 2000 años hace velas de cebo, ¿no?, de grasa animal. Y es lo que hicieron. Y lo que hicieron fue crear una gran vela. Bueno, un conjunto de unas velas ahí de... Y dicen que lo que les dio tiempo, porque además esto los toma por sorpresa, ¿no? Están haciendo la investigación los científicos junto con la información de los cultistas que dicen que esa profecía está a punto de cumplirse, y de pronto los científicos se dan cuenta que es cierto. Entonces los agarra como ya muy encima del evento. Alcanzan a hacer algunas de estas antorchas, la mayoría las mandan al refugio para tratar de salvar
a ese conjunto de personas sí, o sí. de habitantes, ¿no? Del caos, del fuego, ¿no? Y mantenerlos iluminados con estas velas, y en el observatorio se quedan con algunas, ¿no? Que es parte de lo que habla Pues, este psicólogo que se escapa de este refugio, que era la salvación. Pero él dice, no, yo ya estoy viejo y yo quiero ver qué es lo que pues pasa en la primera... La acción está aquí, Sí. dice aquí yo quiero ver cuando el sol se oculte, ¿no? Sí. Porque va a pasar un eclipse, además viene un eclipse en ese momento de una luna muy cercana. ¿Que no han visto? Que no han visto, ¿no? Pero además de que el disco de esta luna va a cubrir totalmente a esta estrellita. Durante varias horas. Además, quiere decir que el tamaño angular de este satélite es considerablemente mayor que el del tamaño angular que tiene esta estrella. Entonces, durante muchas horas va a estar cubierto este Sol, y esto es lo que va a llevar, y es una de las partes interesantes, va a llevar a la locura, a la civilización. La necesidad de luz o la falta de luz, esa oscuridad fría, ¿no? Que aterra a cualquiera que no la haya visto, pero en realidad cuando uno se encuentra en un lugar en el que no puede uno verse ni las narices, uno siente cierta presión y uno está acostumbrado de alguna manera a ver la oscuridad. Ahora una civilización que no lo ha visto, buscará por todos los medios tener luz y calor. Y entonces en la locura encenderán toda la ciudad para poder buscar esa luz y ese calor. Y ese calorcito, sí, claro. Entonces tú tienes a la gente vuelta loca. Eso es posible, ¿no? O sea, te digo, si aquí en la Tierra, en las zonas cercanas a los polos, no vive mucha gente, porque de plano es difícil vivir en estos lugares donde hay poca luz y hace mucho frío, y entonces pues eso lo extrapolas a 2000 años que van a seguir, posiblemente si es cíclico, ¿no? Esta oscuridad, donde van a poder ver a las estrellas por primera vez. Sí existen, porque todavía hay alguno del psicólogo lo plantea, ¿no? Justamente dicen, Atón está convencido de alguna manera de que existen. El psicólogo no. El psicólogo está más bien fijándose en el comportamiento, ¿no? Y adivina muchas cosas, ¿no? El cuate rápido infiere lo que va a pasar, y entonces desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Que es la psicología, es el que te va complementando la historia, ¿no? Y el periodista, que pues es un cuate medio ambicioso, ¿no? Está buscando la nota, pero pues entra en acción, ¿no? Y además, exacto, tiene la actitud correcta el periodista, porque no puede creer ni en lo que dicen los cultistas ni en lo que dicen los científicos. Exacto. Y su labor ahí, aún con todo el temor que pueda tener, es reportar la verdad. Y él está convencido de que al día siguiente va a decirle al pueblo o a la sociedad cuál fue la verdad sobre lo que sucedió en ese momento de oscuridad en Lagash. Y eso lo hace muy interesante, porque hay un diálogo entre el psicólogo, entre el científico, Atón, y el conjunto de científicos que están ahí, pero principalmente Atón, el psicólogo, y este periodista, en el que tratan de explicar de alguna manera, o Asimov trata de explicar en estos diálogos, cómo fue el desarrollo de la sociedad para llegar a este punto, y qué suposiciones científicas se pueden hacer y cuáles no. Y eso lo habla mucho el psicólogo, porque él se ha adentrado mucho en esta parte. Habla de la gravitación junto con Atón, ¿no? Que la gravitación sería complicada. ¿Y un sistema más complejo que nuestro sistema solar? Claro que sí. Y hablan de un sistema como el nuestro, ¿no? De hecho, se lo plantean, dicen, por ejemplo, imagina, y se lo dice al reportero, ¿no? Le dice, imagina un planeta que solo tuviera un sol, ¿no? En el que la mitad del día sería de día, habría luz, y la otra mitad habría oscuridad. Y el psicólogo le dice, no podría haber vida en ese lugar porque la noche no permitiría que se desarrollara ningún ser vivo. Claro, probablemente están pensando en noches frías, ¿no? De congelación tal vez, o simplemente es algo que no pueden visualizar. Porque no tienen idea, es lo mismo que nos está pasando en este momento, cuando hemos encontrado otros planetas alrededor de otras estrellas, pues, nuestra visión antropocentrista nos evita, o tenemos que expandir la imaginación para poder decir cómo es una noche en el exoplaneta, no sé, Vega 25, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Muchas veces más impresionante, cómo es el horizonte en el planeta. En ese planeta, ¿no? Y si su atmósfera, ¿de qué está hecha? Eso nos está costando un poquito más de trabajo, ver la atmósfera de los planetas, ¿de qué está hecho?
ha sido pues, artículo de Nature, ¿no? Sale en las revistas más importantes del mundo. Cuando fue en los 90, un estudiante de la Universidad de Toronto hizo una inferencia en un eclipse, ¿no? de luna, planeta, estrella, y alcanzó a ver unos trazadores de la atmósfera de un exoplaneta. Algunas moléculas, ¿no? Algunas moléculas, sí, fíjate. Entonces, y eso costó un montón de trabajo, ¿no? Y fue así de que jamás habíamos visto o tenido pruebas de la composición química de la atmósfera de un exoplaneta. No, es que hace 30, ya no hablamos de 40, hace 30 años hablar de detectar un exoplaneta era ya algo de ciencia ficción. Claro. Estábamos en ese punto. Ahora ya tenemos más de 3.000 exoplanetas. Y todos los días descubren más. Estamos cerca de 3.000 exoplanetas detectados hasta el momento. Y el conocimiento ha avanzado tanto. Y eso es muy importante porque eso también nos ayuda a quitarnos esta visión tropocentrista, ¿no? de la vida, lo que es la vida en el universo. Déjame recordarte el nombre del periodista, se llama Pheromone 762. A mí me costó trabajo, fíjate, leer el libro, este cuento, muy celebrado de Asimov, por los nombres. O sea, creo que en la imagen que yo me estoy creando, yo imaginaría que eran humanos que salieron por ahí, ¿no? Y colonizaron este planeta. Se parecen mucho a nosotros. Se parecen mucho, y la estructura del nombre que dices que ciertamente cuesta mucho trabajo, pareciera ser natural. De hecho, me parece que también hace toma la idea de lo que pasa aquí en las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, Johnson, el apellido Johnson es el hijo de John, ¿no? Sí. Entonces es dar esa continuidad. Entonces una forma mucho más natural de hacer eso es, bueno, pues si te llamas Atón, pues es Atón 1 y tienes el siguiente, pues tiene que ser Atón 2. Bueno, sí, es de las generaciones. ¿No? Fíjate qué buena observación, porque López, como mi apellido, ¿no? Es el hijo de Lope. Y esto es en el español, o sea, todos esa estructura, los rusos también la tienen, los americanos. O sea, depende de la civilización, en algunos casos tiene que ver con el lugar donde naciste. O el oficio que tienen. También, ¿no? También, sí, zapatero, ese está muy fácil, Blacksmith. ¿no? Blacksmith, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Depende la cultura, pero en muchas es esta secuencia, ¿no? De decir, ¿cuál es el origen? Entonces, estos números, a mí, al menos lo que me parecía, es esta secuencia, ¿no? Sí, no, es una buena idea, pero entonces el SOR 5 es el número 5, ¿no? Así como no llevan muchos. Es como el profeta. Sí. Es el quinto profeta probablemente es el quinto profeta en la vida total en Lagash. Probablemente el primero, SOR 1, fue de los primeros 2000 años. Sí, pero aquí se parece como al esquema de los papas, ¿no? Entonces, que no llegan, bueno, Juan llegó hasta el 23, no sé en qué número irán, pero no hacen muchos números, ¿no? Y lo que quiere decir que este personaje es especial. SOR 5 es un cuate elegido, es un cuate ungido, es un cuate que tiene un conocimiento más profundo que el resto, ¿no? Entonces, esa es importante, esta jerarquía. Es como el lama, ¿no? Que reencarna y hay que buscarlo durante décadas para volverlo a encontrar, ¿no? Y a mí lo que me fuera en cámara, te digo que a mí me parece eso muy extraordinario, ¿no? Que encuentren a un niño, que lo buscan con ciertos criterios, y que el niño se la crea. O sea, tú te creas que eres el Dalai Lama, ¿no? Y tienes un compromiso con tu pueblo y con la religión y hasta te vuelves sabio. Sí. Eso es interesante. Eso es un fenómeno interesante, sí, así. La gravitación sería complicada definitivamente en un lugar con 6 soles, en el que no podemos ver más allá. Pero en nuestra física, en la concepción y la astronomía que nosotros tenemos, sabemos que hay un montón de estrellas allá afuera. Miles, millones de estrellas. Los cultistas dicen que hay cientos de estrellas, ¿no? Sí. Y esa es la información que le llega a Atón. Y Atón no está convencido. Sí, porque él tiene una visión de un universo más chiquito, ¿eh? De 8 años luz. Y entonces, el universo no puede ser más grande que 8 años luz. Entonces, en 8 años luz no pueden caber cientos de soles más. Una veintena, tal vez.
pues digo, es el doble. Extra de los 6, claro. Es el doble de aquí a Próximo Centauri, ¿no? Entonces son 8 años luz, nada, un universo chiquitito, ¿no? Pero ellos suponen que esos soles no llegarán a más de 20 en un universo de 8 años luz. ¿No? Que esa parte es impresionante. Tienen una idea de qué tan grande puede ser el universo cuando no han visto nunca a través de ninguna ventana. Y no han visto otras galaxias, ¿no? Y aquí lanzando el spoiler alert, ¿no? No han visto los cúmulos globulares, ¿no? No han visto ni cúmulos abiertos, ni nebulosas, no han visto nada. No conocen más que el cielo azul, rojo, verde, amarillo o del color que les haya tocado. Y es lo único que han visto. Pero es impresionante esta parte, que tienen una concepción de que el universo tiene que ser, primero, finito y que tiene un tamaño. No es nada más, no es un planeta en medio de la nada y es lo único. O una tortuga debajo de... Sí, plantean ya desde la ciencia la existencia de algo más, sin verlo. Lo cual tú también mencionabas en la grabación anterior de las suposiciones que nosotros podemos hacer aún sin ver muchas cosas. La física nos permite hacer este tipo de suposiciones. Pues es que hemos estado por mucho tiempo sin ver, ¿ves? O sea, ahora va el James Webb, ¿no? El próximo telescopio. En diciembre ya sale, ya se ve oficial. Ya aparece. Pero fíjate todo lo que nos hemos estado vedados, ¿no? Por mucho tiempo, hasta Galileo, o alrededor de la época de Galileo, solamente veíamos alrededor de 6,000 estrellas en todo el cielo, ¿no? En todo el año. Y ese era nuestro universo, ¿ves? Y ahora, ¿no? A partir del siglo XX, con los grandes telescopios, cuando llega el gran telescopio Palomar, ¿no? Empiezan a ver galaxias, empiezan a ver todo esto. La hipótesis, esta ya se había lanzado. Recuerda que Kant, con ayuda del modelo de Newton, de la fuerza de gravedad, él dijo que no podría estar así regado las estrellas por todos lados, ¿no? Que si la fuerza estaba actuando, debería de hacer grumos, y esos grumos les llamó universos islas. No es tan descabellada la idea. O sea, uno cree que los filósofos fuman de la que fuma el Dalai Lama, ¿no? O el Papa, no. Esta era una hipótesis lanzada bajo un supuesto de que la gravedad, como la describía Newton, no solo funcionaba de aquí a la Luna, no solo de aquí al Sol, no solo funcionaba en el sistema solar, sino que funcionaba en todo el universo. Era una ley universal. Exacto. Un fenómeno universal. Un fenómeno universal. Y fíjate, no hemos tenido chance de comprobarla más allá del sistema solar, ¿no? Y entonces eso es muy importante, donde las leyes que tú descubres, y es igual como estamos a ciegas, si tú quieres, aquí en la Tierra, las hemos extendido para explorar el universo. Y nos han funcionado. Eso, para mí, es lo más misterioso, ¿no? Es algo así maravilloso. O sea, que sea común, o sea, que las fuerzas que conforman el universo nos sean verdaderamente universales. Universales, ¿no? Y ahora, pues por ahí... Y es todavía más impresionante cuando en el medio local conocemos de leyes diferentes, ¿no? O sea, la cuántica, a nivel micro, tiene unas reglas peculiares. Podríamos suponer fácilmente que en lo macro también podría modificarse. Pues sí. Hay suposiciones, de hecho. Sí, claro. Y eso es lo que te iba a decir ahorita. Si no, la materia oscura, existe solo si suponemos que la ley de Newton o la relatividad general funcionan en todos lados, a todas las escalas. Si hay una ligera variación, tendríamos que ponerla en duda. Exactamente, hay que entonces cambiar las leyes. Y eso nuestros colegas ahí, Javier Hernández y Sergio Mendoza, ¿no? Han estado ahí jugando con cambiarlas. A mí al principio me causaron un poquito de digamos, incomodidad. No es exactamente incomodidad, pero sí un poquito de desconfianza. Porque para cierta escala sí, para cierta escala no, y tenemos que cambiar la regla. Pero lo pensé un poquito más y cuando estamos con las leyes de la gravedad, bien, ¿no? Afuera, a nivel macroscópico, está bien. Pero cuando te metes al átomo, ahí hasta el electromagnetismo cambia. Entonces eso, que tengamos que cambiar de ley a ciertas escalas. Entonces sí parece natural. Sí, y lo de la cuántica que tú mencionas, tienes que recordar que el universo pasado
por todas las escalas. Ha pasado por la escala de Planck, donde ya todas las leyes que conocemos, ¿no? Se rompen. O sea, ya no tenemos un modelo consistente para imaginar o para explicar todo lo que está debajo de la escala de Planck. Es muy pequeña, claro, pero el universo pasó por esa escala. Y ahí tienes que casar a la mecánica cuántica con la gravedad, y de esa no tenemos ni idea. Tenemos unos intentos por ahí, ¿no? Pero el universo es nuestra tabla de ensayo de todo. Eso no nos vamos a dar cuenta ahora, eso es del siglo XX, ¿no? Decir de que hubo una gran explosión, no es una gran explosión, pero sí un inicio, ¿no? Donde toda la materia del universo estaba concentrada en una región muy pequeña. Eso nos causa muchos problemas, y tener el modelo y predecirlo es bueno, pero ahora explicarlo, ese es otro juego. Así ha sido el desarrollo de la ciencia en general. Uno primero empieza a lanzar ideas, todas fundamentadas, no nada más es lanzar ideas, en algunos casos probablemente fueron caprichos simplemente, pero en general es lanzar ideas fundamentadas, y después la tecnología, principalmente en las últimas décadas, la tecnología ha ido más lenta de lo que la teoría ha ido avanzando. Claro, siempre, ¿no? Siempre. Y la imaginación ha sido muy poderosa, ¿no? Esta herramienta que tenemos, que llamamos imaginación. O sea, es decir, te podemos decir, ¿no? Con el modelo del Big Bang, porque así se llama, Big Bang, no hubo mejor nombre, hicieron concursos y todo, no nos salió otro nombre, podemos estar en lugares donde ni siquiera existíamos, o sea, es decir, 3 minutos después de cuando pasó el Big Bang, ya te podemos decir qué densidad había, qué temperatura había, qué elementos estaban formando. Pero no antes. Sí, no antes, bueno, un poquito antes, pero ¿qué te digo? No existíamos, ¿no? Tendría que pasar mayor tiempo para que llegáramos, ¿no? Entonces de ahí, bueno, hay toda una serie de juegos filosóficos y científicos, y llegamos a algo que se inventó en el siglo pasado, que es este modelo antrópico, donde dices que la inteligencia tiene que generarse en el universo para dar fe de la existencia. Eso suena muy religioso. Y ya mucha gente lo ha abandonado porque da un poco de comezón, ¿no? De cuando estar hablando de eso. Pero bueno, aquí, gracias a la imaginación, mucho antes que se detectara el primer planeta, este cuento es de 1941, 42, estaban ya imaginando cómo sería la vida en un planeta alrededor de una estrella, ¿no? Pero formando parte de un sistema de 6 soles. Algo que también ya hemos mencionado, que a mí me parece impresionante, que justo para el año colocar al planeta en un sistema múltiple que para ese entonces pensábamos que no era común. Hoy sabemos lo contrario. Estábamos discutiendo que a lo mejor como 1/3 viven en sistemas múltiples, ¿no? Pero en ese entonces estábamos muy lejos de tener... Claro, pero si no teníamos ni siquiera el censo de cuántos planetas, ¿no? Y de qué tipo de planetas. Entonces, esto de detectar planetas como la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, que es una estrella G25, ¿no? En nuestra clasificación de las estrellas, pues ha sido un gran avance, y por eso los análogos solares y los gemelos solares se han vuelto tan comunes. Me parece importante esta parte de la clasificación que la mencionemos, porque en la astronomía siempre hablamos de este tipo de características o de clasificaciones, pero muchas veces creo que no queda claro. ¿Por qué es el 5 en el G2? G2 es creo que lo que más se explica. Es el segundo dato, es el que normalmente... El 5 es una particularidad muy especial, que te dice que esta estrella está en madurez, en un estado de equilibrio, ¿no? Se llama equilibrio hidrostático, que es decir, que no te escapas, cualquier desviación luego la absorbes, pero lo que tú tienes es que las reacciones nucleares, que no se habían descubierto hasta hace poco también en la historia de la humanidad, están tratando de volar a la estrella. En realidad son toneladas de hidrógeno que se están convirtiendo a helio. Entonces tú tienes bombas de hidrógeno que tratan de volar a la estrella, y tú tienes por otro lado la gravedad que trata de aplastar. Entonces en este momento ese 5 quiere decir secuencia principal, donde tú tienes exactamente equilibradas o balanceadas
entre la fuerza que trata de volar a la estrella contra la fuerza de la gravedad que trata de colapsar. Entonces, por eso son redondas, ¿no? Si esta fuerza está jalando por todos lados, o sea, tratando de aplastar, pues va a ser un círculo perfecto. Entonces, podemos hacer incluso tomar una copia del Sol y ver que es un círculo perfecto. Casi. Y esta parte me parece importante porque dentro de esta clasificación hay otro dato o otro número que te dice que es una gigante, una supergigante o una gigante roja, ¿no? Y esto es importante porque hablábamos del tiempo de vida de una estrella también, sí, ¿no? Si fuera una supergigante o una estrella supercaliente, probablemente no tendríamos planetas con vida. No, porque esto los puedes evaporar, ¿no? Y esto es relevante para nosotros en nuestro sistema, y es relevante, muy relevante, para las 6 estrellas que están que tiene la Lagash. Porque si fueran supergigantes o supercalientes, probablemente no estaríamos platicando más que del exoplaneta. Bueno, es que también la otra cosa que no hemos mencionado es que la posición en esta secuencia principal hay un solo parámetro que es muy importante, que es la masa de la estrella, que define su lugar. O sea, cuánta energía está emitiendo o sea, es decir, y qué temperatura va a tener, ¿no? Eso está dado por la masa y el tamaño, todo esto está definido. Todo esto es una propiedad que todas las propiedades de la estrella están ahí definidas por la masa que tiene, en cuanto llegamos a esta condición de secuencia principal. Entonces, si es muy caliente, no va a aguantar mucho, porque va a tener que quemar más hidrógeno para volar a la estrella, pero la gravedad la va a tener que estar aplastando y contener. Una vez que tienes más de 10 veces la masa del Sol, contener a esa estrella para que se colapse es imposible. Entonces la gravedad termina ganando. Y por otro lado, no puede ser muy fría. Sí, bueno, por el otro lado pues, le falta calor y a lo mejor si tiene muy poca masa, no llega ni a ser estrella, no puede sostener las reacciones nucleares. Entonces tienes tú un rango donde tú puedes tener estrellas, no es en todos lados. Pero la otra cosa es esto de que cierran el cuento, ¿no? Dicen 30,000 estrellas vieron en el cielo. Esa parte es interesante porque nosotros en la Tierra podemos ver en un lugar completamente oscuro, ¿no? O al menos los griegos hablaban de 3,000 estrellas. 3,000 estrellas. 3,000 estrellas. En una noche. Era lo que se podía observar. Atón decía no más de una veintena de soles. Los cultistas decían millones. Centenares de estrellas. Nosotros, bueno, de nuestra galaxia, las estrellas que podemos ver en una noche oscura son 2,000, porque podemos ver hasta magnitud 6. Vamos a suponer que es algo similar. Pero cuando cae la noche, en medio de esa locura, porque los cultistas les están cayendo encima en el observatorio para quemar el observatorio. Sí, bueno, vienen buscando todo. SOR 5 los alborota y les dice, no, estos herejes hay que quemarlos junto con la civilización. Que nos están dudando. Que dudan de lo que estamos diciendo. Y entonces los mandan y están entre el caos de tratar de fotografiar, porque además están tratando de fotografiar el evento, ¿no? Por eso están en el telescopio, ¿no? O en el observatorio solar. Y de pronto les cae completamente la oscuridad, aterrados, alcanzan a ver que no hay, no una veintena, no una centena, ni siquiera 2,000 estrellas como nosotros o 3,000 estrellas como podemos ver. 30,000 soles potentes, no estrellitas, sí. Potentes soles. Estoy tratando de imaginar ese lugar, ¿no? O sea, yo ya que lo había leído y todo esto, pues se trata de un cúmulo globular. Se trata de un cúmulo globular y no sería tan oscuro después de todo. No sería tan oscuro. Porque uno con Venus en una noche sin luna, Venus hace sombra. La luz de Venus hace sombra. La luna y todo esto, ¿no? O sea, luna más o menos. Pero sí, o sea, tú estás viendo, pero sí va a bajar la temperatura. Eso sí. ¿No? ¿De que vas a querer calorcito? Y luego los ojos que los tienen ajustados a grandes cantidades de luz, pues van a tener problemas, ¿no? Como Topo decías. Sí, pues van a quedar como Topo. Pero fíjate, y yo lo que me estoy imaginando es voltear y ver nuestra galaxia, o la galaxia a la que esté asociada a este globular. Así imagínate ese cielo. Claro, en alguna dirección tendrás que ver, o sea, tendrás que ver la galaxia. Ver la galaxia, ¿no? Pero es una cosota así que te está llenando casi todo el cielo, ¿no?
O sea, nosotros vemos la Vía Láctea, ¿no? Pero se ve tenue, pues van a ver una cosa difusa, ¿no? Ahí alrededor. Y eso va a ser muy interesante, una visión muy, muy bonita. Y la distribución de los cúmulos globulares, además, sobre la galaxia. Pues porque están viendo hacia el centro de la viendo hacia el galaxia, centro. ¿no? Entonces, esa es una visión extraordinaria. Pero la otra cosa, que según lo que sabemos ahora, ¿no? Los cúmulos globulares tienen baja metalicidad, o sea, son de los más antiguos. Entonces no formaron muchos metales. Y lo que se ve es que la incidencia de planetas es mayor mientras la estrella anfitrión tenga más metales. Pero eso es algo que sabemos ya más hacia la modernidad. Hacia la modernidad. Entonces Asimov, ahí no lo sabía, hizo una recreación muy bonita, hace un cuento bastante creíble. El drama a mí me desespera, ¿no? En algunos lugares estás así como, pues, ¿qué va a pasar ahora, no? Y la confrontación, ahí a través del diálogo te está llevando, porque no hay un narrador que esté diciendo ahí las cosas, sino se están hablando, el narrador nada más dice, le dijo esto, o estaba gordo y con pasos pesados se movió, pero no explica más, ¿no? O sea, nomás te la va echando. Es un diálogo, es una plática entre diferentes personas, principalmente entre el psicólogo, y el periodista. El periodista, y a veces interactúa Atón, que es el... Pero Atón es el que quiere poner orden, ¿no? Atón Sí. le dice al periodista, le dice, oye, pues tú nos has estado atacando, ¿no? ¿Por qué quieres que te deje aquí, no? Entonces, pues, y lo piensa Atón, dice, pues si ya nos vamos a morir, ¿qué caso tiene, no? Sí. Pásale, ya, no hay ningún problema. Pero esa es la parte interesante también, ¿no? De que al final todo el texto gira alrededor de la suposición de que van a morirse o van a volverse locos y no van a poder comunicar nada. Por eso quieren las fotografías, para dejar un registro, porque ellos van a perder la cordura, pero también viven una pelea constante, o sea, suponiendo que va a haber un mañana de todas formas. O suponiendo que van a poder sobrevivir esta etapa, ¿no? O sea, si se pueden... Porque los cultistas, alguien sobrevive, un poco de personas sobreviven. O sea, sí se colapsa la civilización, ¿no? Como ha pasado bueno, ahora no lo podemos llamar un colapso, pero sí un receso. Pero lo que pasó en la Edad Media, eso fue un freno así grandísimo, ¿no? O sea, cuando hubo de la peste, ¿no? Que mató miles de personas, millones de personas, y paró realmente a toda la civilización en ese momento. Nosotros tenemos un receso, pero gracias a la tecnología en esta pandemia, pues estamos haciendo este tipo de programas, nos han ayudado a sobrevivir. Nos gusta el día como la noche, nos gusta más la noche de los astrónomos, pero... Sí, y lo que te quiero también decir es que gracias a esto también hemos apreciado la noche. O sea, en nuestra civilización, estar ocupados todo el tiempo, estar corriendo de aquí para allá, eso que nos hayan forzado a estar en casa, ¿no? Mucha gente ya sale en la noche para respirar un poquito, ¿no? Y ve el cielo. Nos ha hecho reevaluar nuestras prioridades de vida, profesional, social, en todos los sentidos. Pues el rol de la humanidad en este planeta, ¿no? Somos como un parásito tan malvado que vamos a matar al anfitrión, ¿no? De que si estamos amenazando en este momento la vida en todo este planeta. Una, que ya estamos dominando sobre las otras especies, estamos haciendo un montón de relajo, pero la otra es que tenemos la capacidad de cambiar el clima. Y eso no es mito, ¿no? Ya se está viendo cada vez más cuánto tiempo nos ha tomado tratar de grabar nuestros programas debido a que las lluvias, los huracanes que están pasando, ¿no? Entonces esto, fíjate... Ya nos tembló, ya nos llovió, No sé si esto puede dar pie a algo de ciencia ficción, ¿no? De que en el 2021 dos astrónomos se sentaron dentro de un telescopio a comentar en medio de una pandemia el futuro, el pasado, ¿no? De la astronomía. Claro, sin duda, no nosotros tal vez como individuos, pero ya nosotros como generaciones estamos marcados socialmente en la historia como esa parte de la civilización que sobrevive a una pandemia. Y han salido varios locos, ¿no? Como tú ves, hay gente que no se quiere vacunar, ¿no?
Bueno, yo pensé que nada más eran los terraplanistas, pero ahora están en más auge también los antivacunas, Es ¿no? que las ideas ahora se propagan más rápido, al igual que las enfermedades, ¿ves? Es esta parte de que se decía en algún momento, ¿no? Que entre más información tuviéramos, mucho mejor estaríamos, ¿no? Pero no, No porque necesariamente. es cierto, cada vez tenemos más información y la información se comunica rápidamente y se expande. Es mucho más eficiente la forma en la que enviamos información, pero no toda la información es verdadera o cierta. Hay mucho ruido, pues. Y esa generalmente, como siempre lo ha sido, aun cuando no era tan fácil comunicarlo, la parte más alarmista, ¿no? Ese tipo de cosas nos llaman más. Permea mucho más fácil en nuestras mentes esas ideas Ese sentido extremas. de desconfianza, ¿no? Que tú ves, o sea, y depende de quién lo diga, es también, o sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Una, nuestra desconfianza, otra, quién está monopolizando los canales. Claro, claro. Pero creo que esta es una parte más humana. No creo que tenga que, o sea, sí tienen que ver los medios, por supuesto, y la forma en la que nos educamos, pero creo que es algo más humano. Porque, ¿por qué desconfías, por ejemplo, de la ciencia y no desconfías de lo que te dice un chamán que baja de la punta de un cerro y te dice, mira, yo traigo la verdad y te digo que las vacunas no funcionan y lo único que tienes que hacer es tomarte este té de la hierba tal que se da? Deberías de tener la misma desconfianza para una que para con la otra. Sería más lógico si fuera un tema de confianza. Hay algo más, nos gustan los temas impresionantes, nos gusta no sentirnos controlados o dominados por alguien que aparentemente tiene más conocimiento, que al final sería esta gente que hace las vacunas, esta gente que te está diciendo cómo es el planeta, te está diciendo cómo es. Y tal vez no nos gusta que nos digan. Y la actitud científica también, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos en México con una actividad científica más o menos notable? Bueno. Y no como un club privado de personas que desprecian al resto de la sociedad. Bueno, si vamos a hablar desde Newton y todos ellos, ha sido complicado el camino. Ha sido complicado, y si ahora nos están también pues atacándonos de forma de diciendo que vivimos muy bien, que no tenemos contacto con la sociedad. Es un péndulo que está tendiendo el equilibrio, ¿no? Porque en algún momento los científicos fueron atacados por la religión y el revés. Tú y yo lo hemos hablado, o sea, cuando nos vean, toda la gente que nos siga, que esperamos que sea mucha, espero que se identifiquen con nosotros, ¿no? Y que el color de esta piel es morena, ¿no? Y no somos de ojos azules, con cabello rubio, ¿no? Y hablamos con acento ruso, ¿no? Eso es lo que queremos también transmitir, ¿no? O sea, de que seamos, yo sueño que seamos como la India, ¿no? Todos los artistas ahí son morenos porque reflejan a su sociedad, ¿no? Una realidad social. Una realidad social. Y a nosotros nos gusta siempre estar, hasta la cerveza, la rubia que todos quieren es importada, ¿no? Entonces, tenemos algo que también decir, ¿no? Que la ciencia en México se hace por ciudadanos representativos, ¿no? En alguna forma, del grueso de la población. Claro. Eso quede claro también. Pero regresando un poco a esta parte que decías de este nicho que han tenido los científicos, creo que es importante, y también esta parte ya tiene muchos años que hay un mayor trabajo en lo que es divulgación y difusión, que eso debería de contrarrestar un poco toda esta parte de los antivacunas, un poco esta parte de los terraplanistas, porque cada vez tenemos una mayor comunicación de la ciencia, ¿no? También los del otro bando están haciendo lo suyo y están tratando de cada vez tener más información y hacer más pruebas o lo que sea que hagan para probarte que la Tierra es plana. Pero creo que es importante hacer notar que cada vez más la comunidad sabe de la necesidad de compartir el conocimiento y decir por qué es importante. Porque las ciencias, sea cual sea, ¿no? Nosotros en la parte de la astronomía, por supuesto, pero desde la parte de la biología, desde la parte de la geofísica, cada una de las áreas de las ciencias duras, que a veces llamamos, no sé qué tan duras sean realmente, o que, en una visión mucho más global de lo que se hace hoy en día, ¿no? Interdisciplinas y demás, pero estas ciencias duras son importantes. El desarrollo que se genera dentro y en el camino, todo permea a la sociedad rápidamente. Estas cámaras que nos están grabando son parte del desarrollo que necesitaba un astrónomo para poder ver estrellas, ¿no? Y cúmulos y cualquier cosa.
Y hay un montón de cosas que los viajes espaciales, cuántas cosas no nos han llevado a la cocina, ¿no? A la parte de medicina, la astronomía, ¿no? Descubrir, querer observar rayos X en el universo nos llevaron a tener instrumentos muy precisos de toma de captura de imágenes en medicina. Sí, mira, lo que estaba pensando mientras tú estabas haciendo estas observaciones es de que quizás porque tú y yo somos colegas, tenemos muchos puntos de vista en los que coincidimos y todo esto, no nos damos cuenta de varios aspectos, ¿no? Dentro de la sociedad, y eso nos puede hacer ajenos, ¿no? Eso es una verdad que creo que tenemos que aceptar. Pero yo creo que deberíamos invitar a un sociólogo aquí con nosotros, ¿no? Claro. Para que nos completara, porque fíjate lo que yo he notado, y esta es una experiencia muy pequeña, digamos. Hemos tenido aquí los veranos de la investigación científica. Hemos tenido aquí los talleres de ciencia para jóvenes. Seleccionamos a buenos estudiantes, los traemos, les enseñamos la ciencia, se les ve el brillo en los ojos, esa curiosidad. La Isabuela, no olvides la Isabuela. La Isabuela, todo esto. Y si tú les cuentas cuentos de ovnis y cosas así, se ríen, ¿no? Sin embargo, después de que salen de la universidad y ocupan cargos o tienen puestos de responsabilidad, entonces empiezan a creer tonterías, ¿no? De qué es lo que está pasando en esta transición. Porque digo, Reagan tenía hasta un astrólogo ahí de cabecera para tomar decisiones, ¿no? Y muchos profesionistas acuden a una persona que les lea la mano, que les diga qué va a pasar, si van a triunfar en esa apuesta que están haciendo por obtener un puesto político, un cargo, no sé qué, ¿no? Y mucha gente va y consulta a estas personas. Necesitan un poco de seguridad. Pero no sé, o sea, ahí sí me considero, no he investigado mucho. ¿Dónde? Y todavía no has llegado tú a Catemaco. No me he visto en la necesidad, ¿no? Pero conozco al brujo de aquí, de los Leones, ¿no? Hemos hecho hasta programas de radio juntos. Ordaz, apellido, el que tenía un león aquí en la pasada. Sí. Y gente que lo consulta. Es más, me dijo una vez en el radio, ¿no? Que él ya había predicho el resultado de la elección porque le hicieron chanchullo. Yo te puedo decir muchas cosas también. Y después alguien cambió ese destino, pero la realidad es que ya estaba escrita. Tú ganabas, ¿no? Yo ya mis observaciones ya te hacían. Esa es la diferencia con la ciencia. O sea, la ciencia puede ser muy negativa, decirte, vamos a chocar, ¿no? Ese cometa que viene ahí sí nos va a dar. Bueno, nos dice que nuestro planeta y nuestro Sol tiene una vida también terminal. Finita, claro. Para términos de una generación, todavía falta miles de años. Todavía falta mucho, pero ya sabemos de que se va a acabar, ¿no? Entonces, esas cosas, o tenemos una certidumbre con un grado muy alto de probabilidad de que eso vaya a pasar, porque hemos visto otras estrellas más avanzadas que nosotros llegar a una nebulosa planetaria, ¿no? Entonces, porque hemos visto que algunas estrellas más masivas explotan. Entonces, ya con esas observaciones se ha creado una teoría basada en que la fuente de energía de las estrellas son reacciones nucleares, ¿no? Y que la gravedad no cesa de trabajar, está trabajando todo el tiempo y está amenazando con colapsar a los objetos. La Tierra y el mismo modelo del Sol lo podemos aplicar a la Tierra, y aquí la Tierra está tratando de aplastarse, ¿no? Pero bueno, aquí hay otras fuerzas, ¿no? Aquí la Tierra se ha hecho sólida, con un centro líquido, ¿no? Que a alta temperatura. También esa estratificación en la temperatura se ve en las estrellas. Los núcleos de las estrellas, para mantener las reacciones nucleares, deben de estar muy calientes. Incluso sabemos a qué temperatura debe pasar, porque si no las reacciones nucleares no se mantienen. Sí, claro. ¿No? Y eso es lo que te da la ciencia. Eso es lo que te da la ciencia. Certeza. Puedes tener algunas dudas en cuanto al momento en el que puedas una teoría, ya confrontarla directamente con la parte fenomenológica, pero son verdades irreproducibles. Pues lo que no te puede decir es de que la chica con la que salías, ¿no? Más tarde va a regresar y se va a convertir en tu esposa. Eso no te lo puede decir, ¿no? Ni que me lean la mano. No, pues de que ya estás marcado y esas cosas. Bueno, no sé. O sea, cambiarte el color de los ojos. Vi la otra vez un programa en la televisión, es fácil, ¿no? Bueno, no a ti, pues, pero al bebé.
Si mis hijos, yo pude haber decidido pagando una lana, ¿no? Y haciendo una modificación ahí chiquita sobre el gen que determina el color de los ojos, pude haber tenido hijos con ojos azules. Eso será Échate esa. será todo un asunto, ¿no? Habíamos hablado un poco del CRISPR. Sí, ¿no? sí, puedes hacer edición genética en tu casa, tú solito, y empezar a ponerte cosas raras, ¿no? Entonces, es una cosa es algo que en los próximos años, seguramente en la próxima década, va a dar mucho de qué hablar. Y no sé para dónde nos va a llevar, no puedo hablar de que sea positivo o negativo, pero... El conocimiento siempre es neutro, digamos, ¿no? La aplicación que tú hagas del conocimiento, esa es otra cosa. Sí, el conocimiento no tiene una posición moral. No, claro, porque pues digo, ¿qué podemos decidir, no? Que te infecte un virus va a depender de tu condición, que si eres honesto o solamente dices, la ciencia, ni lo va a distinguir, ¿no? La ciencia nos explicó cómo hacer fisión nuclear. ¿Cómo lo ocupamos? Eso ya... Bueno, pues ahí te tengo buenas noticias. En 1945 volaron 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, hicieron una matanza realmente horrible. En la historia nunca habíamos visto algo semejante. En este momento que estamos llenando a la atmósfera del planeta de dióxido de carbono y monóxido de carbono, más del dióxido de carbono, la mejor alternativa que tenemos para salvar este planeta o detener el cambio climático es la energía nuclear. Hay una cantidad de debates tremenda alrededor de... Pero, sí, es lo único. Imagínate que un veneno te va a salvar, ¿no? Nuevamente lo que acabas de mencionar, la ciencia no tiene una posición moral. Por eso te digo, la puedes usar para bien o para mal. Hay sustancias súper venenosas que te ayudan a parar el cáncer. Los venenos de algunos bichos, insectos. Pero algunas sustancias desarrolladas, ¿no? Son un baño de un órgano infectado, un baño en estas sustancias que te podían matar, ¿no? Bueno, detiene el crecimiento de las células cancerosas y te lo lavan, lo vuelven a instalar y ya te pueden hacer un poco de acción. Pero fíjate, o sea, ¿es bueno, es malo? No, o sea, la aplicación es lo que puede y la decisión que tome una persona, ¿no? Aquí, sí, claro. La decisión cayó sobre el presidente Truman, ¿no? Sí. Que dijo, ya, hay que usarlo. Ya no podemos, o sea, la otra era una decisión también estratégica. ¿Cuánto tiempo más iban a aguantar peleando con los japoneses que no se rendían? Además se las debían por Pearl Harbor. Sí, claro. Hay toda una historia. Hay toda una historia, moral o lo que quieras, pero los gringos a su manera tuvieron su justicia, ¿no? Sí. Es más, no puedes hablar de eso, de decir malo enfrente de los gringos. Le ha costado el puesto a varias personas andar hablando de ese tema, ¿no? Libremente. Y en la ciencia hizo que se desarrollara muy rápido en muchas áreas de la ciencia ese proyecto, ¿no? El proyecto Manhattan. A nivel científico, si tú me dices, es un proyecto maravilloso. Sí. Y perdónenme, o sea, todas las personas que me escuchan, ¿no? Pero en el sentido de dedicar los recursos de un país para hacer una investigación donde el resultado ni siquiera estaban seguros de lo que iban a obtener. Fíjate cómo se la jugaron, ¿no? Los recursos enteros de una nación, agarraron y desviaron ríos para separar el agua pesada de algunas cosas, ¿no? Es algo así increíble. Y solamente los americanos ahí sí tuvieron una decisión política, ¿no? Es decir, si no lo hacemos nosotros, quizás los nazis lo van a hacer más rápido. Era una cuestión de quién iba a lograrlo primero. O era una carrera tecnológica, ¿no? Y los Estados Unidos apostaron con todos los recursos de un país para desarrollar este proyecto. Increíble. Qué malo que era una bomba atómica el resultado, ¿no? Sí, y qué malo que mató, porque bueno, ok, la descubriste y la fuiste y la probaste allá en el rincón del planeta. El proyecto que siguió después fue Apolo, ¿ves? Y el Apolo ese fue un proyecto más abierto, más de paz, pero también era una carrera. Y con el mismo sentido, era armamentista. Ah, claro, detrás, pero no era tan obvio, ¿no? Sí, sí. Ahora lo sabemos como más claro, pero... Claro, porque pues ya podías volar cualquier ciudad, ¿no? Si le dabas la vuelta al planeta, podía caer en Moscú a la hora que quieras, después de 2 vueltas, caer exactamente en la casa del primer ministro, ¿no? Sí. Muy bien, Omar.
Pues ya nos extendimos bastante, hablamos ya un poco de todo, que es la intención además de estarnos reuniendo de esta manera. Hablamos de este cuento de Isaac Asimov, que esperamos muchos lean y comenten, que nos dejen comentarios en la presentación de este video, y estaremos hablando ¿de qué? De más libros. De más libros de ciencia ficción, y ahora con invitados, como lo habíamos claro. mencionado. Y además hablaremos con autores de ciencia ficción nacional. Claro, estoy pensando también en ver. Eso estaremos ahí que lo tengamos lanzando aquí. varias invitaciones para hablar de ciencia ficción con los autores, con los científicos, no solo astrónomos, porque también, así como ahorita mencionaste, los sociólogos, creo que hay que invitar todo. Hay que abrir, para la noche nos va a cubrir a todos, así que todos están invitados. Perfecto, a que pues se unen. muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos en este primer episodio. Gracias a tu hijo por estarnos apoyando y ya lograr terminar por fin este video. Nos vemos en el siguiente episodio, que será pronto. Ahorita tal vez tardemos un poco en definir cuál es el camino, pero conforme vamos agarrando pues vamos práctica, dando comentarios también, ¿no? Y sugerencias. Y sugerencias, y si alguien dice quiero venir y estar con ustedes, pues ya podemos abrirles la puerta, ¿no? Y vamos a poner más mesas y aquí, distancia. No va a ser la mesa redonda, pero va a ser la plataforma redonda en la que podemos platicar. En este set estamos 3 personas, ¿no? O sea, no estamos llenos de gente, estamos tratando de conservar que vengan vacunados de preferencia. También, claro. ¿No? Entonces, pues esperemos que esta idea siga adelante y que logremos muchos episodios. Excelente, Omar. Pues muchísimas gracias. Y nos despedimos desde aquí del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, telescopio de 1 metro. Los esperamos también para visitar en cuanto se levante esta pandemia. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Pucha. Oye,